la necesidad de las virtudes de un discípulo. Me preocupa mucho el testimonio de la iglesia cristiana hoy por hoy. Es decadente, es pobre. Si usted pregunta a alguien de afuera en el mundo y le dice, ¿qué opinas de la iglesia cristiana? ¿Qué opinas de la fe? Va a encontrar un sinnúmero de respuestas negativas y hasta cierto punto casi ofensivas. No sirve para nada, ahí te lavan el cerebro, ahí solo piden dinero, eso solo es para los tontos, no disfrutan la vida, etcétera, etcétera. Yo considero que consecuencia de esto es la crisis, el desajuste, la pobreza y la debilidad de la iglesia en el aprendizaje. Para mí ese es un factor determinante que ha causado que el testimonio de la iglesia sea muy pobre, sea muy débil e ineficaz. Eso ha sido lo que hoy por hoy, por ejemplo, sin la llegada de los inmigrantes a España, España tenía un porcentaje bajísimo de cristianismo, muy bajo, casi se estaba perdiendo, casi estábamos agonizando en Europa en cuanto a la presencia de la fe cristiana. La inmigración elevó. Pero si nosotros no nos ponemos, como se dice generalmente o vulgarmente, las pilas, no vamos a lograr el objetivo que Dios quiere, por el cual los inmigrantes y los cristianos en general estamos en Europa. Ese porcentaje de cristianismo agonizante, Dios lo quiere revertir. Dios lo quiere revertir. Amén. Dios lo quiere elevar. Amén. Dios quiere salvar Europa. Amén. Dios ama Europa. No quiere que nadie en Europa se vaya al infierno. Quiere la salvación eterna de los habitantes que estamos en Europa. Ese es el plan, el corazón, la voluntad, el propósito de Dios. Y ha dejado a la iglesia para que nosotros seamos los responsables de trabajar en ese objetivo. Por eso mi preocupación de ese decadente testimonio, de esa pobreza, de esa liviandad, de ese no poder alcanzar, de no poder lograr. ¿Cómo quitamos de la mente de la gente del mundo que la iglesia no es falsa? ¿Cómo hacemos para que la gente del mundo no piense que esto es una tontería? ¿Cómo hacemos? Quizás sería bueno un poquito, no sé, reflexionar cómo hicimos para lograrlo. ¿Cómo hicimos para poner ese pensamiento en la gente? No fue difícil y no es difícil. Cuando una chica está bailando en la discoteca y comenta y dice, es bueno creer en Dios, yo asisto a una iglesia. ¿Se da esos casos? ¿No? ¿No se da? Cuando una pareja grita, se insultan y el vecino de la casa de al lado está escuchando el grito y saben que asisten a una iglesia. Pregunto yo, ¿será fácil convencer a tu vecino de que asista también a la iglesia? Cuando un adolescente entra en 20 y empieza a mostrar fotos sexuales con conversaciones totalmente del mundo, el otro chico estará convencido de que la iglesia dice la verdad. No es difícil reflexionar los esfuerzos que ha hecho la iglesia por desprestigiar a Dios. Queridos, yo quiero que te quedes. Es una desesperación que hay en mi alma y en mi corazón, porque
me siento totalmente impotente en mis fuerzas. Y ahora mismo tú eres impotente en tus fuerzas y la iglesia cristiana es impotente en sus fuerzas de dejar en alto el nombre de Dios a un mundo perdido. Gran parte por nuestra propia responsabilidad. Gente que se dice cristiana tiene un estilo de vida muy liviano, demasiado liviano, demasiado. Sin embargo, se dicen cristianos. Y no es cuestión de decir que esto viene de América Latina, no, esto es cuestión de uno. Porque tú cuando entras a una iglesia sí te enseñan la Biblia, sí te enseñan a orar, sí te enseñan a alabar, y en el fondo de tu corazón tú sí sabes cómo debes comportarte, pero no nos da la gana. Si hay chicas, chicos que hablan de Dios en una discoteca, si hay parejas de matrimonios que se insultan y gritan para que les escuchen los vecinos, si hay jovencitas y jovencitos que en las redes sociales, siendo cristianos, son como cualquiera del mundo. Sí existe, sí hay. Por lo tanto, hemos descubierto que no ha sido difícil dejar al mundo con un criterio totalmente pobre en la iglesia. Cuando yo venía de regreso del viaje de bodas, por las bodas de plata, pude fijarme en la cantidad de monasterios y conventos abandonados que hay en España. Edificios viejos que alguna vez albergaron a cientos de alumnos, monjes, curas, monjas, gente que dio todo por su vocación. ¿Han visto estos edificios? Sí. ¿Sí? Después del siglo IV, después de Cristo, aproximadamente, si no hubiera sido por la determinación de vivir totalmente para Cristo, de estos monasterios, de estos conventos, de estos seminarios, si no hubiera sido por esa determinación de dejarlo todo para servir a Dios, no habría prevalecido el testimonio de la iglesia por los siglos que ha prevalecido. ¿Qué quiero decir con esto? Si no fuera por el compromiso de los que creyeron a darlo todo por Cristo, entonces no estuviéramos hoy aquí nosotros. Desde aquellos que se entregaron a las antorchas humanas y al Coliseo de los Leones, por los siglos, la historia nos ha contado de personas que han tenido un compromiso muy fuerte con Dios. Por eso estoy tomando el ejemplo de los monasterios, de los conventos. Gente que dijo, tengo la vocación. ¿Y qué dejaron ellos? ¿Qué dejaron? ¿Cuántos tienen familiares de curas o monjas o han conocido algún convento o han tenido algún vínculo? Levanten la mano. Me gustaría saber. A lo mejor un familiar suyo es monja, es cura o ha entrado en un convento. Muy poquitos, qué pena, qué pena. Pero ellos dicen, me llamó el Señor. No dicen así. Me llamó el Señor. No dejan todo, no dejan su familia, no se van con una maletita de ropa. ¿Y cómo es el estilo de vida dentro de estos conventos? ¿Alguien sabe? Aunque sea por película, digo yo, ¿no? Austero. Hay una palabra que yo encontraría como un denominador común para este estilo de vida: disciplina. Se levantan. Ahora, hermano, pero no me vas a decir que también entre los curas hay mira lo que hay la pedofilia. Mira, no estoy hablando de los errores. Estoy hablando de principios que son generales. ¿Me comprendéis? Perfecto. Se levantan a las 4 o 5 de la mañana a rezar el rosario. A las 6 están en misa. A las 7 están desayunando. A las 7:30, 8 están en clases de teología. A las 12 están comiendo. Descansan, hacen siesta, se ponen a limpiar el lugar, sirven a la comunidad, con los leprosos, con los huérfanos, con las mujeres abandonadas. Sirven a Dios. Se han retirado a un estilo, como se llama, vida monacal o ascetismo religioso. Hay una separación. Ascetismo quiere decir separarse del mundo
Para mí, yo quiero dejar esta mañana esta palabra, ese tipo de compromiso ha marcado una fortaleza, elevando el nivel de fe para que la iglesia tenga un buen testimonio ante el mundo. Es algo que nosotros como iglesia cristiana o evangélica ni por la sombra queremos. Jijiji, jajaja, el culto, aleluya, gloria a Dios, y afuera jijiji, jajaja. ¿Dónde está la disciplina? Y cuando se llama oración, 3 pelagatos de toda la vida. Por eso yo prefiero que alguien no se diga creyente si no va a tener la decisión de tener un compromiso. Preferible, por favor, di no soy. Ah, pero tú crees en Dios. No, ¿cómo decir que no? Sí creo en Dios, entonces cree bien. Porque no se puede creer en Dios a tibias, a medias tintas. No hay. Para Dios en la Biblia no existe ese modelo. A lo mejor di, estoy aprendiendo, quiero aprender a creer en Dios. Porque manchar el testimonio de la iglesia no ha sido muy difícil. Solamente tienes que gritar al que te quiso chocar, al que se equivocó en la calle, y ya está. O mostrarle el dedo del medio, y ya está. No ha sido difícil, pero necesitamos nosotros tener esa estructura en nuestra mente de fe. Y a mí me gustaría que creáramos un modelo de conducta, de hábitos que nos permita tener un compromiso que nos eleve el nivel de fe. Creo que es necesario, por ejemplo, ya que no podemos vivir juntos porque las características de los que han entrado en un monasterio, en un convento, ha sido eso, dejar todo por Cristo. El momento en que vivimos juntos, cuando nosotros vamos a un retiro 2 o 3 días, ¿qué decimos? ¡Ay, qué lindo el retiro! No quiero volver, qué ganas de vivir aquí. ¿No decimos eso? Pues cuando nosotros estamos en un retiro, estamos viviendo una especie como de disciplina en la fe. Pero lamentablemente no podemos vivir todos los días en un retiro. Tampoco ese es el punto. Pero por lo menos los que vivimos cerca, juntémonos. Pero juntémonos para lo bueno, para orar, para elevar el nivel de fe, para animarnos a la santidad. Si se junta con otra persona, por favor, valore estas cosas. Si la otra persona le dice, ¿te fijaste en tal hermana? El mismo vestido que el domingo pasado. Usted no le sigue el hilo. No le vaya a decir, sí, los zapatos son de 6 euros. No nos juntemos para eso. Piense en la disciplina y piense en la necesidad de cambiar el testimonio del mundo. Es urgente. Urge cambiar el testimonio de la iglesia ante el mundo porque hemos dejado un mal precedente. Y cada vez que hay más gente que se convierte, entre comillas, por los medios masivos de comunicación y masifican la asistencia a iglesias evangélicas, es más peligroso el mal testimonio que se da al mundo y se sigue dañando la imagen de la iglesia, porque lo que ahora la iglesia necesita es una estructura de una disciplina muy fuerte, muy férrea, donde determina realmente tu compromiso. Si te has bautizado, quiere decir que ya no vives para el mundo y vives para Cristo. ¿Sí o no? Necesitamos acercarnos por lo menos. Ojalá viviéramos en comunidad, ya quisiera. 5, 6, 7 familias, una sola tele. ¿Cuántos dicen amén? Una unita así para las noticias. Noticias, la 2, una peli. Está bien, cosas que como humanos nos alienta, pero para la gloria de Dios, para santificación. No podemos convivir todavía, ya quisiéramos, pero sí tenemos el compromiso de vivir como si viviéramos juntos. Amén. Porque eso nos va a permitir tener una burbuja y una constante motivación de fe, de amor, de paz, de gozo, a fin de dar el testimonio al mundo del poder de Dios, que lamentablemente la iglesia débilmente lo hace.
Las personas que no conocen a Dios necesitan con suma urgencia un testimonio diferente, vivo, fehaciente, claro, transparente, de que se puede vivir en la tierra como en el cielo. Hoy mismo, si tú mencionas esta frase, el mundo lo ve como mítico, como cuento, como utópico, como no me vengas con esas tonterías. Pero la palabra de Dios lo dice, de que el reino de Dios es real, que el Señor Jesucristo es poderoso y victorioso. Un débil amén. Débil porque está malita con la garganta. Hoy en día la iglesia ha perdido toda credibilidad y debemos rescatarla. Resurgir los valores del evangelio a través de personas, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, adolescentes, niños, llenos del Espíritu Santo, que testifiquen no con palabras, sino con la vida y con los hechos, lo que con palabras decimos. No solo para parecer, sino para ser como Jesús. Ese es el plan de Dios y su voluntad. Para adquirir estos valores he encontrado 4 elementos que nos pueden ayudar. Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos 4:13. Vamos a leerlo en voz alta todos a la cuenta de 3. 1, si ya lo tiene, dígame. Amén. 1, 2 y 3. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Qué cambio de Pedro, ¿no? Porque habla de Pedro, de un Pedro antes, y habla de un Pedro actual, sin pasar por la Universidad Pontificia de Salamanca. Amén. Alguien que no haya cruzado la primaria o la secundaria, como alguien que haya terminado un posgrado universitario, tienen la misma posibilidad de ambos tener la sabiduría de Dios. Amén. Pedro fue reconocido como un hombre ignorante del vulgo, un pescador, uno como cualquier otro. Sin embargo, la siguiente descripción de Pedro es la que a nosotros nos interesa. Le reconocieron porque andaba con Jesús. Me interesa el término reconocieron porque ese es el testimonio. El mundo debe reconocer la obra de Dios en tu vida y en mi vida. El mundo debe saber que tú eres religioso, terminó del mundo. El mundo debe saber que tú eres un cura. El mundo debe saber que tú eres una monja. Por eso desde ahora ya nos vamos a llamar solamente, por ejemplo, Sor Carmen. ¿Verdad? Sor Ruth. Sorpresa. El mundo debe saber que tú estás comprometido con Cristo, pero no debe enterarse por tus palabras, sino por el efecto de tu relación con Cristo. Amén. Lo que decía Glenda en su testimonio, yo sentí que me respaldaba, es más, sentí su presencia. Entonces la gente va a decir, pero si la conocíamos a la Glenda, esta mona fiestera ahí toda salsera, ahora anda con Jesús. Amén. Reconocer el cambio y reconocer
¿De quién está recibiendo influencia hoy? Pregunto, ¿ha influido Jesucristo en tu vida? Piénsate bien en la mente. ¿Ha influido Jesucristo en tu vida? Para que Jesucristo influya en tu vida necesitamos vivir en Cristo. Punto 1. Vivir en Cristo. El reconocimiento, la identificación, el testimonio es lo mismo que el qué dirán. ¿Qué dirá el mundo de mí? Depende de nosotros. Ahora, si es una calumnia, no hay que hacer caso. Porque la calumnia, ¿qué es? Es una mentira, pero no se trata de eso. Es otra cosa. Pero en lo que dependa de nosotros, debemos reflejar el mandato de Jesús. Por eso, vivir en Cristo. Que Cristo more en tu vida. Vivir en Cristo. No busque para ganar tiempo. No busque, pero el pasaje está en Juan 15:5 y dice: si permanecéis en mí, llevaréis mucho fruto, pero el que no permanece en mí, nada puede hacer. Jesús habla de permanecer en Él. Todo el capítulo 15 habla de la vid, ¿no? Del pámpano, el pámpano que ni permanece, lleva fruto. El que no será cortado y echado al fuego. Es decir, vivir en Cristo es permanecer, estar injerto en Él. Solo así permaneceremos en Cristo y llevaremos frutos. ¿Cuáles son esos frutos? No solamente el evangelizar y hacer discípulos, sino tener un hábito y un carácter de vida disciplinaria de fe. ¿Qué es lo que a la iglesia le hace falta? Pero le hace falta con urgencia. Desde ahora empezaré a predicar en un aspecto que podamos conducir a la iglesia hacia un hábito de disciplina en nuestra fe, para poder testificar, para poder mostrar, para poder demostrar, no solamente palabras, teoría, tratados evangelísticos, sino un carácter. Y el carácter se forma solo con la disciplina. Porque hay que cambiar hábitos. Estamos aprendiendo cómo hablar, por ejemplo. 4 aspectos de nuestra forma de hablar. Con fe. Con fe. Con gracia. En el nombre del Señor. Y para edificación. Hay que aprender todos. Entonces ahí nos formamos. Porque antes, ¿cómo hablábamos? Hablábamos mentiras. Hablábamos egoísmos, hablábamos sin fe, ¿sí o no? No voy a poder, ¿qué va a poder? ¿Qué va? No. No me va a salir, no sabes, que no sale. Seguro se va a dañar el coche, seguro que se dañó. Se dañó, peste dije. Seguro que ahora me enfermo, no es que ahora me enfermo. Hablábamos sin fe. Seguro que voy a fracasar en el matrimonio. Ofendíamos al hablar. Hablábamos mal de otras personas. Gratis. Pero ahora estamos aprendiendo. Eso es cambiar el carácter. ¿Cómo hablar? Eso es empezar a formar y parecer y ser. No solo parecer, sino también ser. Aprender a hablar. Así como nuestra conducta íntima. ¿Cómo somos dentro de casa? ¿Qué costumbres tenemos? ¿Qué hábitos tenemos? Que reconozcan que somos de Jesús. Estar en Cristo es poder demostrar que tengo hábitos que me identifican que soy de Él. Orar por mi comida públicamente. Ay, qué vergüenza. En este viaje de luna de miel me pareció totalmente natural que estaba el desayuno ahí en el hotel, había un montón de gente al lado. ¿Quién ora? Tú y yo. Oro yo. Vale. Señor, gracias por estos alimentos. Los de al lado son estos. ¿Qué dirán?
Que digan lo que digan, no importa, es mi hábito. Yo doy gracias a Dios porque creo que Dios es el que provee la comida. Es mi hábito. Pero no dar gracias a Dios porque estás en un restaurante. ¿Dónde dice que no hay que dar gracias a Dios? Primera del Mundo, capítulo 1, versículo 1. Cuando comas en un restaurante no estás obligado a orar por los alimentos. Cuando la palabra de Dios dice que oremos, ¿cuándo? ¿Cuándo? O sea que cuando vas hablando solito, solita en el autobús, no estás loco, estás orando. Pero lo haces. ¿Cómo lo voy a hacer? Qué vergüenza. ¿Qué dirá la sociedad? ¿Qué dirán los Pérez? Los Lagarín. Qué vergüenza. ¿Qué dirán las infantas? Hábitos que caractericen tu forma de ser. Oras por los alimentos. Cuando te despiertas, los primeros pensamientos que tienes, ¿de qué son? ¿Reconoces e identificas cuando son pensamientos que vienen de las tinieblas, que te atormentan? ¿Y luchas contra ello? ¿O no? Luego, en el proceder de la vida, frente a las autoridades, frente a las leyes, ¿te dices cristiano y conduces sin carnet, por ejemplo? Yo digo y espero por fe que en nuestra comunidad eso no se dé ni de broma. Porque si se da, tenemos que corregir que eso es parte del estilo fino. Porque el Señor viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Y hay que corregir esa mancha. Y hay que planchar esa arruga. No declaras tus impuestos. Tuerces las declaraciones. Haces componendas por debajo. Todo eso tiene que cambiar. Amén. Si somos discípulos e identificamos o nos identificamos, porque qué vergüenza si yo hago algo ilícito ante una persona del mundo, ¿cómo le digo que soy creyente? ¿Cómo? Hábitos, la vida, tu forma de hablar, tu forma de reaccionar, la amabilidad ante todo el mundo, frente a cualquier circunstancia, de cómo cualquiera se dirija a ti. Nadie puede y tiene el derecho de quitarte el ser amable. Es un derecho que tú lo eliges por el poder de Dios, no por tu fuerza. Porque nuestras fuerzas, si nos gritan, más. Pero en el Espíritu Santo, si me gritan, ¿qué? A ver, pongámonos de acuerdo. Si me gritan, ¿qué? En mi corazón, ¿qué hago? Le perdono. Desde ya, me dicen los argentinos. Y le bendigo. Y lucho en mi interior para mantener la tranquilidad, la amabilidad. Aplicar y vivir en la proactividad. Hemos explicado eso. Ser proactivos, no reactivos. Ver la vida desde la lente de Dios, no desde la nuestra. En todos los aspectos, en todas las áreas, querido, en todas, hasta en el sexo. Ay, pastor, en esas cosas no, Dios no se mete ahí. No, sí. Pregunte, si usted es un matrimonio, pregunte, acérquese, diga, por favor, ayúdenme, diríjanme cómo puedo tener una vida sexual sana, santa, agradable, que sea de paz para mi mujer, para mí, que podamos nosotros tener una tranquilidad, porque en esos temas tabú, el mundo campea, y el mundo ha tomado la hegemonía y el poder, y el mundo es el que marca las pautas, pero la iglesia no se pronuncia. Necesitamos hablar, explicar a los hermanos cómo es. Hábitos.
la relación con los hijos, la relación con los padres. Que haya una cercanía entre padres e hijos. A mí me asusta verlos, a los niños ahora son chavales. De veras, yo ayer y ahora veo pequeñitos que eran niñitos, ya los veo jóvenes, ya me da miedo. ¿Qué te digo, hijito balanceado? ¿Qué pasó? Pienso, porque ya son jóvenes. Se nos crecen así, padres. Nuestros hijos se nos están avanzando de una manera vertiginosa. ¿Cómo vamos a afrontar su juventud frente al mundo, su adolescencia? ¿Bajo qué valores, qué herramientas? Todo esto es necesario para presentar una iglesia al mundo diferente de cómo el mundo la concibe. Amén. Amén. Que brote naturalmente de nuestro interior una imagen que sea clara, directa, de que estamos comprometidos con el Señor Jesucristo, no dudosa. Pero tú pareces que como que eres de alguna religión. Yo, no, ay, no, que va, no. Casi me descubre. Por favor. Tú pareces de alguna religión, ¿no? Bueno, no es religión, es una relación que tengo con el Señor Jesucristo. Pero eso que dices te compromete. Porque el momento en que tú sacaste tu carnet de identidad, ¿qué tienes que hacer? No solo parecer. Porque de lo contrario, el Señor Jesucristo es bien directo y a veces la iglesia esconde la dureza de Dios. Pero dice que el que no da un testimonio correcto, para Dios mejor que se ponga una piedra atada al cuello, se vaya al mar mayor, porque en el menor mire, le ponemos gracia, pero ¿qué tal si esto se da? No la vemos al hermano Fernando de tal, hace tiempos, ¿no? ¿Qué pasó? No, si se echó al mar. 2000 años después nos reímos. 2000 años atrás dudo mucho que se hayan reído oyéndolo de la boca del Señor, porque a lo mejor nos tocaría hacerlo, porque da a entender que el alma se puede salvar. Yo sí quiero salvar mi alma. Digo, me interesa tener una eternidad con el Señor, aunque tenga que proceder al suicidio, que aparentemente es. Pero es una hipérbole, es una metáfora de Dios, de decir, mejor le fuera. Es como quien dice, mira, preferible morir antes que dar un mal testimonio. Si te dices creyente, si te dices cristiano, hoy en día el ser cristiano se requiere ser exactamente como un cura, como una monja. Se requiere tener una vida de monacato, de ascetismo, de separación, de lo que se requiere. Necesitamos con urgencia. Yo quiero proponer y plantear a la iglesia, no como un autoritarismo mío de pastor, sino como una petición de amor. Vivir con un modelo de disciplina. Cambiar algunas cosas. Quizá no les guste a algunos, pero en ese proceso yo veo que la sanidad para la iglesia, por el testimonio y por amor a los de afuera, va a ser saludable. Porque esta congregación, usted sabe que está caminando en una forma diferente al resto de congregaciones. Mi sueño es ser un plan piloto, es un plan modelo, porque el reino de Dios se nos ha revelado, el señorío de Cristo se nos ha revelado. Entonces tenemos ahora una responsabilidad, crear una iglesia modelo, crear una iglesia que genere una expectativa diferente. Yo creo en el avivamiento y para mí el avivamiento parte del establecimiento del reino de Dios en el corazón de una persona. Para mí el avivamiento no es Hillsong en una tarima. Para mí el avivamiento no es aplausos, aleluya, qué cultazo,
No, para mí avivamiento es crear hábitos en el corazón de una persona que se identifica como discípulo de Jesucristo. Y lo hace con gozo. Eso es avivamiento. Entonces, crear una comunidad donde nos identifiquemos todos como discípulos. Todos. Es mi sueño. Que un domingo digamos, no hay uno que no sea discípulo. Diga ay, ay, aunque sea si no dice amén, por favor. Por eso cuando tú evangelices, no evangelices diciendo, te invito el domingo a mi iglesia. ¡No! Es duro que lo diga desde aquí así. ¡Ay, qué feo suena! Háblale del amor de Cristo con tu vida primero. Otra vez. Ay, ay, ay. Primero háblale del amor de Cristo con tu vida. No lo invites, por favor, no lo traigas. Háblale. Muéstrale el amor de Cristo. Eso sí, hazlo con urgencia. Y hazlo muy seguido y abundantemente. Luego el siguiente paso, ¿cuál es? Llévalo a tu grupo casero. Míralo como tu discípulo, míralo como tu discípula. Fórmale su vida en Cristo. Y luego sí, se incorpora a la comunidad. Ah, es otra cosa. Entonces, ahora vamos a cambiar. Tome nota, Segundito y José. La bienvenida ya no la vamos a dar aquí. ¿Dónde se le daría la bienvenida? En el grupo casero. Acá es otra bienvenida. Porque cuando viene acá ya es parte de la familia. Ese es, yo lo veo así, el orden prudente de la inserción hacia el discipulado. Lo normal o lo tradicional, ¿qué es? Engrosar las bancas de un culto, que es lo tradicional. ¿Ha dado efecto eso? ¿Ha dado impacto a la sociedad eso? ¿Ha hecho una iglesia sin mancha y sin arruga? ¿Ha hecho una iglesia vestida de lino fino, lino limpio y resplandeciente? ¡No! No ha dado resultado. Asumo la responsabilidad de mis palabras. Sé que se está grabando, pero no ha dado resultado. No ha funcionado el engrosamiento y el trabajar en números, porque recuerde que la fórmula de Dios es unidad, calidad y cantidad. Si trabajamos solo en la cantidad, perdemos la unidad y la calidad. Y ahí ha estado nuestra pata coja, por así decirlo, en que hemos perdido la calidad, hemos perdido la unidad y nos hemos fijado solamente en la cantidad. Cambiemos, pongamos el caballo delante de la carreta, atrás. La cantidad la pone Dios. Pensemos en la calidad y pensemos en la unidad. Amén. Hermanos, si así lo entienden, ya no es mi culpa, créanme. Yo quiero trabajar y avanzar en esa perspectiva hacia adelante. Lo que ha matado el testimonio de la iglesia ha sido la mediocridad de la fe. Gente que no ha sabido ser leal, ni firme, ni perseverante, ni comprometida con Dios, ha dejado por los suelos a la fe cristiana y por eso muchos no quieren oír nada de la iglesia. Punto 2. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. De memoria deberíamos saberlo ya. Proverbios está en el Antiguo Testamento. Bien, a la 1, ¿lo tenemos ya? Amén. A las 2 y a las 3. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón quiere decir medir antes de dar el paso, desde el pensamiento hasta los hechos. Guardar el corazón quiere decir medir, ¿sí? Medir. Tú antes de poner un mueble en un lugar, ¿qué haces? Aunque sea a ojo. Ojo de banco. Ayer me cambié momentáneamente mi despacho a mi habitación
porque en el garaje de mi casa, donde tengo mi despacho, en invierno las temperaturas son bajo cero. Y en mi habitación es verano, porque entra el sol y tal. Entonces me cambié. Y claro, desconecté lo que es toda la cableada, todo es lío, ¿no? Y bueno, así es que llevé la impresora y como improvisé un pequeño escritorio en mi habitación, entonces, claro, la impresora no entró. Entonces tenía ganas de romper el escritorio o romper la impresora. Pero todo estaba encajado para que la impresora entre. Ya había colocado los cables, había ordenado dónde van a ir, los había conectado, pero la impresora no entró. Y eso crea frustración. A ver, ¿qué pasa? Estoy abriendo mi corazón, hermano. Esta noche los vi frustrados. Crea frustración. Entonces tuve que ponerla en otro sitio donde no es la impresora ahí. Ya me chapó todo. En ese sentido, a mí me gustan las cositas mías ahí, medio filático, dice mi mujer que soy, pero bueno. ¿Sí? Entonces crea frustración cuando algo no encaja en lo que has medido. Por eso es medir preferentemente antes. ¿Cuántos nos hemos arrepentido de algo que hemos dicho? ¿Sí o no? ¿No nos hemos arrepentido? ¿No hemos dicho después que no me dice? ¿Cuántos se han arrepentido de hechos? ¿O no? Claro que nos hemos arrepentido. Por no medir. ¿Por qué? Por no hacer caso a la palabra de Dios. Porque ahora que estás oyendo esto, el Espíritu Santo sí te carcome la conciencia y empiezas a regurgitar todos los hechos y dices, ay, sí, es verdad que hice esto. Uy, si pudiera volver al tiempo, no lo haría. Pero ya fue tarde. Medir antes de pensar, para poder hacer lo correcto. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Medir, guarda tu corazón. Ese es el sentido de lo que es guardar el corazón. Medir antes de dar el paso, desde el pensamiento hasta los hechos. La liviandad ha sido uno de los enemigos más fuertes de la iglesia. Palabras vanas. ¿Hemos dicho palabras vanas? ¿Aún siendo creyentes? Sí. Hermanos, tiene que cortarse de nosotros. De lo contrario, estás tú volviendo a crucificar a Cristo. Estás prefiriendo a Barrabás. Cuando tú das un mal testimonio de palabra o de hecho, estás diciendo, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Ay, hermano, no creo. Palabras vanas, chistes que no debes decir. Chistes que salen del tono. Conductas, hábitos. Recuerde que los menores, los pequeños, sean hijos o no sean, pueden ser sobrinos, parientes, vecinos, imitan todo lo que los adultos hacen. Ellos imitan, ellos están pendientes, ellos están atentos, como contamos ayer en la reunión de parejas. Juan Martín, ¿qué edad tiene Juan Martín? 5. Le pregunta a su profesora de escuela dominical, le dice, maestra, ¿verdad que primero hay que casarse antes de tener hijos? Y claro, la maestra le dice, sí, cariño, y tienes que primero tú crecer, tener una amiga, orar, pedirle a Dios para que ver si es que es tu novia, y luego sí casarse, y luego tener hijos. Ah, dice, ¿por qué Javier y Katy primero tuvieron 3 hijos y después se casaron? Él creía que nuestra celebración de las bodas de plata era nuestro matrimonio. Y a lo mejor los padres y los maestros de escuela dominical no pusimos el empeño de explicar a nuestros hijos, mira, Javier y Katy están celebrando sus 25 años de matrimonio, ¿verdad? Porque creemos que no, que están jugando, que están ahí, pero no, ellos están atentos. Abraham, el hijo de Narciso de segundo, también comenta y dice, dice que veo casarse de viejos, ¿verdad? Parecería que no están enchufados, pero ellos están
percibiendo todas las cosas. ¿Cómo son los hábitos que tienes en tu casa? Yo creo que todos los padres queremos lo mejor para los hijos y para los pequeños. Aunque no fueran nuestros hijos, queremos lo mejor. Yo quisiera soñar con una iglesia madura, aún llena de niños y jóvenes, con una iglesia estable, una iglesia que prodigue un espacio para la vida de las personas donde nos forme y capacite nuestro carácter, porque el resultado de un carácter disciplinado en la fe es bendición. El resultado de un carácter disciplinado en la fe es para bendición. Esa es la promesa hecha realidad del gozo de Dios, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la alegría, porque es una consecuencia de la vida. Pero si yo hago cosas ilegales, ¿qué consecuencia voy a tener? Si yo conduzco sin seguro y me pilla la policía o me choco, ¿qué consecuencia tengo? ¿A quién culpo? Si yo conduzco sin carnet y me pilla la policía y me pone una multa, señora multa, ¿qué siente mi interior? ¿Ira? ¿O no? ¿Coraje porque digo ese dinero que lo necesito tanto, tengo que pagar la multa? ¿Tengo resentimiento? Pregunto, ¿pero culpa de quién ha sido? ¡Mía! De la policía no. Mía. Yo me labré. Yo busqué esa consecuencia. Por eso la palabra de Dios no se equivoca. Todo lo que se siembra, se cosecha. Todo. Entonces, si tú conduces sin carnet, no te quejes de que la policía te pille, te ponga una buena multa, pierdas mucho dinero, pierdas paz, pierdas paciencia, gastes tiempo, des dolor de cabeza a tu familia, a los que te rodean y por último y lo más importante, des mal testimonio de Dios. Cualquier cosa ilegal que sea. Por lo tanto, pensemos los hábitos que tenemos. ¿Qué necesitamos ir cambiando? Si este hábito lo tengo, bueno, necesito cambiar. Y aquí ya lo último es importante. La motivación que ejerce el poder para satisfacer los deseos de la carne debe ser identificada y anulada. Los hábitos que nosotros debemos cambiar deben ser identificados. La motivación de la carne, la motivación que ejerce poder para satisfacer mis deseos carnales, la tengo que identificar y anular. Si no conozco contra lo que tengo que pelear, ¿cómo peleo? Si no veo al enemigo, no puedo destruirlo. Y el enemigo está, pero nosotros nos tapamos los ojos para no verlo. Necesito identificarlo. ¿Qué es lo que más te atrae? ¿Qué es lo que más te atrae? ¿Qué es liviandad? Identifícalo. ¿Qué es lo que más te atrae en tu vida que es liviandad? Que tú sabes que es liviandad. Identifícalo. Ay, a mí me gusta todavía ver ciertos programas de televisión que identifícalo y lucha. Pues yo todavía tengo ciertos problemas en el hablar ciertas cosas. Identifícalo. Identifica contra qué es lo que tienes que luchar. ¿Es cuestión de los ojos? Pues lucha con eso. ¿Es cuestión de la boca, de la lengua? ¿Es cuestión del corazón? ¿Es cuestión de las emociones? ¿Contra qué tienes que identificar para luchar? ¿Qué liviandad te está amenazando? Encuentra la amenaza que tienes a tu vida, porque si no lo haces, todo eso se vuelve una insensibilidad y tus hábitos no van a cambiar y no vas a mejorar, sino que te vas a mantener en un nivel mediocre de vida porque no lograste identificar tus enemigos. Y de esto la Biblia habla mucho.
Identifícalo. Lo relacionado, por ejemplo, con la sexualidad. Es necesario identificar porque cada uno es diferente y va a tener diferente motivación a la liviandad. Por el contrario, una vez identificado el problema, proceder a cubrir con la fortaleza de la palabra de Dios y la oración. Identifica cuál es la amenaza que estás teniendo que produce liviandad en tu vida. Identifícalo. No es difícil y es algo que nadie lo va a hacer por ti. Es algo tuyo, personal. Nadie puede ayudarte a identificar, tanto como tú mismo lo puedes hacer. Punto 3. Aquí viene la parte importante. Para poder lograr una vida de monasterio, una vida de ascetismo, una vida de cura, de monja, de disciplina, para poder alcanzar un nivel de fe, una temperatura, un ambiente de fe que nos produzca el testimonio hacia el mundo que deseamos, es importante el acompañamiento. Es vital el acompañamiento. Insisto en la profunda necesidad de compartir los detalles más pequeños, tus intimidades, a fin de cambiar, mejorar y perfeccionar nuestros hábitos. Todos los hermanos que tienen coyuntura sabemos lo bien que nos hace. En algunos momentos no nos gusta. En algunas situaciones nos es un poco grave. Pero es lo más positivo que puedes tener en tu vida. Lo más positivo. Solo ni al esquina. La soledad es la enemiga de Dios. El acompañamiento de alguien que vele por mí va a dar como resultado una meta, un fin. La soledad es mi peor enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Ya que no me puedo ver en el espejo. Pienso que estoy bien, creo que estoy bien y hago lo que pienso. Pero tu compañía es un espejo para ti. ¿Cuántos alguna vez hemos salido de casa sin vernos en el espejo? O porque no hubo luz o porque no hubo espejo. Alguna vez nos ha pasado en la vida, ¿verdad? Y llegamos al instituto, al trabajo, por ahí, y alguien te dice, mira, ponte la camisa al revés. ¡Ah, es que los botones están atrás! ¿Te ha pasado alguna vez eso? Pero cuando estás con espejo, qué diferencia, sobre todo las mujeres, ¿verdad? La mujer no puede salir de casa sin un espejo. No puede. Es más, ahora en los baños ya ponen estos espejos aumentados, ¿ha visto? Que va uno y se asusta viéndose la cara y se ve hasta la profundidad más. ¿Se ha visto esos espejos aumentados? Ojalá tuviéramos todos en los aseos. La analogía, el símil que hago, es que tu coyuntura es un espejo. Es un espejo que te permite ver tus errores. Es un espejo que te dice, cambia en esto, cambia en esto, cambia en esto, esto está mal. Sobre todo cuando eres pequeño en la fe, va a haber más malos hábitos que cambiar. Cuando vas aumentando de nivel de fe, se va reduciendo la necesidad de cambio. Amén. No es difícil, ¿verdad? Entonces necesitas coyuntura, necesitas acompañamiento, necesitas discipulador, necesitas un hermano cercano, alguien a quien abras tu corazón y conozca tus miserias más íntimas, que no le escondas nada, que abras tu alma y entre la luz de Cristo, porque tu coyuntura te va a hablar con la palabra de Dios. Entonces es importante estar acompañado, confesar nuestros pecados, preguntar sobre inquietudes de la vida, cambiar en cuanto a la palabra que me da mi coyuntura, hacerle caso. Si tengo un discipulador, una persona en quien me apoyo para escuchar y proceder a los cambios que necesite, lograré el avance a la madurez que Dios tanto quiere y que tanto lo necesito. Solo así podremos testificar como iglesia en el poder de Dios lo que ha hecho el Señor en nosotros. Es eso, ser tratados vivientes, evangelistas prácticos del amor de Dios.
no solo con palabras. Lo que Dios obra en nosotros es un tratado. ¿Sí saben lo que es un tratado, no? Un tratado es un folletito que habla del amor de Jesucristo y que tradicionalmente se han repartido millones en el mundo para que la gente conozca de Cristo por ese papelito. Y ha sido un buen gancho y un buen puente para que mucha gente llegue a la iglesia. Eso es un tratado evangelístico, ¿verdad? Un testimonio de la vida de una persona, una reflexión, generalmente corta. Se imprime por millones y se reparte. El apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas. Es decir, la idea de formar tu carácter y crear hábitos diferentes en ti es que tú te conviertas en ese tratado. Ya no necesitamos imprimir, no necesitamos algo frío de papel. Es algo vivo, real, caluroso. Habla, come, camina, duerme, trabaja, sueña, canta. Somos tratados evangelísticos. Cuando a veces me preguntan la gente de otros países, ¿y qué haces en España? Digo, nada, hacer tratados evangelísticos vivientes. Es mi trabajo. Ahora mismo estoy imprimiendo. A veces se daña el impresor. A veces sale el papel medio chapado, pero bueno, lo volvemos a poner otra vez. Y tu tarea es hacer tratados evangelísticos vivientes. Amén. Solo así el mundo verá y creerá cuando compruebe que nuestra fe no es religión, no somos de doble ánimo, sino que representamos dignamente a una verdad que es el reino de Dios para gloria de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con este pasaje. Proverbios 22:1. Proverbios 22:1. ¿Por qué no lo memorizamos? Proverbios 22:1. Si lo tiene, dígame. A la 1, a las 2 y a las 3. Más se estima es el buen hombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. La buena fama más que la plata y el oro. Más que la plata y el oro. ¿Cuánta gente hay millonaria con dinero mal habido? Pero mejor es la buena. ¿Qué es la buena fama? El buen testimonio. Qué bueno es que digan, esa chica es 10 sobre 10. Porque ¿qué es bailarina? ¿Qué es? No es ¿qué es? Un cuerpazo, ¿qué es buenota? No nos referimos a eso. Nos referimos a que esa mujer es 10 sobre 10 porque se nota que ella está llena de Cristo. Porque su palabra siempre es una palabra amable, dócil, santa. Porque es consagrada a Dios. Porque parece monja, Dios. Eso necesitamos que el mundo diga de nosotros. Oye, que tú eres monja. Que en el instituto, que en la universidad te digan eso. Eso necesitamos como iglesia. Que a los varones les digan, oye, que tú vas para cura o qué. Eso necesitamos. Ser resplandecientes de las virtudes de la fe. Que crean, que vean que estamos metidos en un compromiso de fe y que no hay vuelta atrás. Amén. Yo tomé una decisión un día, servir al Señor. Yo le creí al Señor, dejé de trabajar, dejé todo, tomé pasos de fe, me preparé, que eso es importante, prepararse. Y salté al abismo. Y la mano de Dios estuvo ahí. Mi familia dijo, estás loco.
Me ofrecieron un puesto municipal con coche, secretaria y sueldazo. Ahí está mi mujer, testigo. Y dije, no, gracias. Y decidí servirle al Señor. Por fe. Tuve que escribir una carta al alcalde para agradecerle el trabajo en el municipio, en el ayuntamiento, y decirle no. Mis compañeros, mis amigos y mi familia me dijeron, estás loco, eres tonto, ¿cómo vas a dejar un cargo así? La oportunidad que tienes, que has currado para eso, pegando afiches en la campaña electoral, y ahora te están dando en todas partes, y ahora te están dando ese puesto y tú lo estás rechazando porque Cristo ya había venido a mi corazón. Y tenía hijos, tenía 2 hijos que mantener y una esposa exigente. Digo por su belleza. Hombre, porque mantener una esposa guapa. Ahora no se sabe si es piropo o no es piropo. Pero ambos decidimos servir a Cristo. Ambos decidimos lanzarnos por fe y decir, vamos a ser cura y monja. Es más, en algunos sectores aquí yo tengo que presentarme como cura casado, para que me entiendan. ¿En qué trabajan? No puedo decir pastor, porque cuando digo pastor, aquí en España es ¿dónde están las ovejas? Digo, bueno, ahí en la carretera del Palmar tengo algunas, que ahorita están bien. Pero yo tengo que explicar aquí en España, hasta ahora, tengo que decir, no, mi profesión es como cura, pero casado. Ella es Sor Katy. Así la gente entiende mi carrera, mi profesión. Yo el otro día me acerqué a una oficina de policía en Murcia para hacer no me acuerdo si era la denuncia del robo, de lo que nos robaron aquí los equipos, y el policía que estaba sentado en el escritorio dice nombre, su identidad, dice profesión. Le digo, pastor, le digo, ministro de culto. Dice, pero me hubiera dicho que usted es ministro, que viene de Ecuador y que usted es un ministro. Espere, porque esto ya tenemos que atenderlo de otra manera. Voy a decirle a mi jefe para que usted pase al despacho de mi jefe. No, le digo, no soy ministro del Estado. No entiendo. Digo, mire, soy como cura pero casado. No entendió ministro de culto, que es otra de las frases de nuestra profesión. No comprendió, pero ¿he pasado algunas? Es más, ustedes saben que en ciertas ceremonias me gusta usar el cuello clerical, ¿verdad? El alzacuellos que le llaman para casamientos, qué sé yo, cosas a veces me da ganas y le pongo. Siempre lo hice, desde el Ecuador lo hacía. Y claro, era un poco raro ir abrazado con Katy por la calle con el cuello. La gente no entendía, había un shock ahí en la mente de las personas. ¿De qué va ese hombre, verdad? La iglesia es muy libre. Yo tenía un compañero anglicano, Orly se llamaba, compañero de la universidad en la Facultad de Teología. Él, como anglicano, usaba bata larga. Los anglicanos en América Latina usan sotana negra, totalmente la sotana, ¿no? Y en la camisa con el cuello. No son católicos romanos, son anglicanos, ¿no? Es decir, ellos tienen una línea casi como evangélica, pero con liturgia católica. Un día, él estaba casado y su mujer era una mujer brasileña que trabajaba como modelo de ropa. Y en una ocasión, claro, él saliendo de casa con su mujer en la parada de bus, ha estado un fotógrafo de un periódico amarillista en Ecuador que se llama El Extra. De estos que cuando los coges tienes que cogerlos con cuidado para que no chorre la sangre. Y claro, él se despide con el beso en la boca con su mujer. Y el fotógrafo del Extra y pone en primera plana cura mujeriego. Cuando llegó con el periódico a nuestra clase nos partíamos de la risa, pero mi amigo le puso la demanda, porque el fotógrafo evidentemente ignoraba que no era un cura católico, que era un cura anglicano y que estaba legalmente casado.
situaciones que nos pasan, pero que nos identifican con Dios. Y esto no debe ser solo para pastores o misioneros, porque la palabra de Dios dice que todos somos linaje. Todos, no solamente nosotros. Lo único que hacemos es funciones, nos diferencian funciones. Yo hago una función pastoral, apostólica, otro tiene que hacer una función evangelística, otro tiene que hacer una función docente, pero todos somos sacerdotes que necesitamos servir a Cristo e identificarnos como tales. Amén. Queridos, si no entiendes así la palabra, créeme que la siguiente fase va a ser reaccionar disciplinariamente. Porque no podemos echar la palabra y no hacer una acción. Porque siempre estamos diciendo, ¿entiendes? Sí. Y pum, sacazonado. Pero no dijiste que entendiste. Ahora vamos a cambiar. Si tu hermano peca,